Hola Juan Pablo, la L, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día, Paulino. Buen día, ¿Cómo va buena todo? mañana. Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Lindo martes. Tengo hoy. un dilema con el expediente Moyano. A ver. Estamos hablando de un personaje público, sí, Sí. de alguien muy conocido por la política, por su padre, Hugo, por su propio recorrido, inventó o creó el sindicato de los peajes, fue diputado, perteneció a unos cuantos espacios de la política, así que estamos hablando de un personaje público, además muy, muy conocido, que cuando tuvo un alto perfil dio declaraciones y fijó posición sobre muchos temas, además del sindicalismo, y lo que pasa es una noticia de alto impacto. Es algo que pertenece al ámbito privado de una persona pública. Y ese es mi dilema. Obviamente que la noticia tiene una cobertura en medios televisivos que debe generar rating, morbo, interés. Y mi dilema es, ¿se cubre, no se cubre? ¿Hasta dónde se cubre? ¿Es una noticia? Sí, es un hecho noticiable también, porque se trata de una cuestión privada, pero de un personaje público y muy conocido. Y hay un suceso que se ha contado y tiene que ver con la detención, con la internación de una mujer que denuncia lesiones, o sea, estamos hablando de agresión o denuncia de agresión por parte de la mujer al varón, saquemos los nombres propios, y ahí cuando ponemos los nombres propios, el caso Moyano toma relevancia. Sí, una mujer que aparece como caminando, como escapándose de la situación, en medio de un brote, casi desnuda, la detienen en la vía pública, digamos, el encargado de edificios llama al 911 aparentemente, algunos vecinos también intervienen. Ella está ahora internada bajo los efectos de la droga, consumo de estupefacientes parece que es la causa de todo lo que ha ocurrido, y ella de todas maneras se negó a declarar que droga no habían consumido, sería el TUSI, no lo sé. Y efectivamente ahora están investigando si estaba secuestrada o no por parte de Moyano, hablan de la privación ilegítima de la libertad por parte de él y por eso la detención, por eso pasó de demora a detención pedido por el propio fiscal. Y él también aparentemente bajo el consumo de drogas, es lo que dice el SAME por lo pronto. Esto es lo que conocemos a esta hora. Todo sucedió después de las 5 de la madrugada. En este momento prácticamente una cadena nacional. Desde las 8 de la mañana te diría que prácticamente estamos frente a una cadena nacional. Teniendo en cuenta que en la tele y también, digamos, en YouTube hay registros numéricos que definen o no el interés de la audiencia, si desde las 8 de la mañana hay cadena nacional, estamos hablando de un hecho noticiable muy, muy rentable, con un morbo y con un interés que genera en los televidentes que no para, porque han pasado ya 2 horas, 2 horas 10 minutos entre las 8 y las 10:09 en toda la República Argentina. Hay un encendido en todos los canales de noticias de casi 9 puntos y TN está en casi 4 puntos. No, olvídate. Liderando por completo. Mirá. Y por eso que siempre son noticias cuando hay un hecho como este, que hay una mujer a las 5 de la mañana caminando desnuda y diciendo que vivió una situación de violencia y de privación ilegítima de la libertad. Cuando después se termina descubriendo que encima es un personaje que todos conocemos y que conocemos más o menos su contexto y su entorno, creo que eso hace que después todo se transforme en una cadena nacional y que se genere quizás un poco más de morbo, pero sí una situación de supuesta violencia. Sí, estamos hablando de una denuncia de una mujer ante un varón por agresiones. Sí. Ella 23, él no sé cuántos tiene, Facundo. No sé cuántos tiene. Ella además había sido aparentemente novia de elegante. Yo lo estoy descubriendo, nunca la había visto en mi vida. Tiene fotos posando, etcétera. Intervino un fiscal, el fiscal auxiliar Julián Pistone, de la UFLA Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Se dispone la detención de Facundo Moyano, en principio, por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género. Se dispusieron las medidas de prueba de rigor para esclarecer lo sucedido, cámara de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima. Si no tenés el nombre propio, es un hecho noticiable, porque estamos hablando de la detención de un varón por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad. Después vas al apellido, al perfil y a lo que rodea el caso, que es consumo de estupefacientes, y ¡pum!
el interés sube. Claro, porque después se va a hablar de Tusi, que es una droga de bastante uso en las fiestas electrónicas, se supone, o en algunos segmentos de la sociedad. Estamentos, quiero decir, por la accesibilidad, por lo caro, por no sé cuánto, porque es droga de diseño, dicen. Está de moda. Es la que está de moda. ¿Cuáles son las secuelas? 41 años tiene Facundo Moyano. 41, ella 23. Tampoco dice nada, pero de vuelta, son todos elementos. Él es un ex diputado nacional, encabezó la lista de diputados nacionales en 2013 junto con Sergio Massa, en 2015, perdón, cuando 2015. Massa era candidato a presidente. En 2013 fue Massa. En 2013 fue Massa. Facundo Moyano fue el rebelde de los Moyano, ya estaba sin diálogo con Pablo particularmente, muy enfrentado. Sí, creó el SUTPA, el Sindicato de los Trabajadores de Peaje. Exactamente. A partir de allí después tuvo un paso por el fútbol, por la dirigencia del fútbol, fue presidente de Alvarado de Mar del Plata. Él es oriundo de allí, recuerden que la mamá es marplatense. Sí, y en un momento tenía, no sé si todo, pero buena parte de lo que necesita para lanzarse como figura política. Correcto. Era una referencia en medios de comunicación, sus opiniones interesaban. Correcto. No era tan dogmático como su papá Hugo. Si querés, Pablo se parece mucho más a Hugo Moyano en términos de intransigencia, más radicalizado. Correcto. Era sensato. Ensayó algunas críticas contra el kirchnerismo cuando no había muchas voces disidentes. Nunca fue de la cámpora. Y hace bastante que no se lo veía. No. No sé si se había retirado, pero había... Replegado. Replegado. Y efectivamente después había tenido algunas cuestiones sentimentales. Creo que se había casado, después se divorció. No sé si llegó a casarse. Divorciado, sí. Sí, con Eva Bargiela, que hoy es pareja de Gianluca Simeone, flamantes padres. Claro, correcto. Pero sí tuvo también su momento de farándula. Todo eso hace que estemos frente a una especie de cadena nacional a esta hora de la mañana, porque... Está detenido en la comisaría número 13 de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Que es la más cercana donde lo detuvieron, en la esquina de Belgrano. Y la mujer está internada en el Hospital Pirovano también por una cuestión de... cercanía. Yo creo exactamente lo mismo. Y el SAME confirma que ambos estaban bajo los efectos del consumo de estupefacientes. Sí, Huguito Moyano es el abogado defensor de su hermano. Exactamente, que es el más chico de los Moyano y que es el hombre que está a cargo de la estrategia legal de la CGT. Y que además dicen que es el hombre que efectivamente no solo se recibió de abogado, no solo tiene un título universitario, etcétera, sino que además es el que más se entiende o más racional dentro del esquema Moyano, con un Hugo Moyano que va y viene en términos hoy de preponderancia y de ejercicio del gremio. Está más replegado, está más corrido y no tiene una sucesión clara, y en torno a esa sucesión además hay múltiples especulaciones entre Aparicio y otros sectores, con un gremio que además tiene múltiples demandas por lo que está haciendo en virtud de la obra social y básicamente el sanatorio que pertenece a la familia Moyano, porque digo familia porque es del sindicato, pero es familiar porque las principales contratistas son Hilda Zulet, su esposa, y otros allegados y familiares. Te cambio de tema, creo que todo lo que podríamos haber dicho sobre el caso lo dijimos. Sí, no hay mucho más. No hay mucho más. Además que ser responsable, prudente. Sí. Tocaste ayer el tema de los buques parados. Sí, señor, bien temprano. Y bueno, Prefectura intima a los trabajadores a levantar el paro, el famoso paro de prácticos. Correcto. Que afecta a las exportaciones. Obviamente, Prefectura representando al gobierno, hubo una intimación formal a los profesionales de lo que se llama practicaje y pilotaje de barcos. Exacto. Para que reanuden sus funciones de forma inmediata. Son 536 prácticos, hay un paro por tiempo indeterminado que mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Todo esto desde el día viernes por la noche, es un hecho absolutamente inédito, jamás ocurrió. Los prácticos además no tienen un gremio, por lo tanto vos no podés dictar conciliación obligatoria. Claro. Por eso estás haciendo lo que estás haciendo, hasta denuncias penales que han ingresado esta misma mañana a distintos tribunales que están agravando el conflicto, lo están potenciando. Se había abierto un canal de diálogo ayer que parece que hoy cayó en bolsillo roto. Sí, todo arrancó por el decreto 690/2026, promovido por Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado,
derogando una reglamentación vigente desde el 91. Correcto. Y que esto implementa una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial, con lo importante que es esta vía para las exportaciones. Correcto, es un decreto publicado el 31 de julio que, entre otras cuestiones, habilita a que alguien que viene del exterior pueda prestar servicios por meses, 1, 2 o 3 meses, en áreas muy sensibles y estratégicas de traslado de productos o mercancías de la Argentina. Por ejemplo, el fluido que viene de Vaca Muerta. Sí, los buques transportan 95% de energía, básicamente. Sí, y se promueve la apertura de un registro público de profesionales, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Correcto. Ayer me explicaban que todo eso está a contramarcha de lo que ocurre en buena parte del mundo, donde se intenta preservar toda esta tarea, como en la marina mercante, a propósito de lo sensible de las áreas en las cuales están involucradas las personas que además no son obligatorias de ser consultadas, solo son requeridas por parte de aquellos que lo necesiten. Se habla de un sobreprecio. Por ejemplo, el practicaje y pilotaje de un solo buque que sube a cargar a los puertos del Paraná, esto lo marcan fuentes oficiales, cuesta entre $50.000 y $100.000, según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario y del propio sector portuario. Y el servicio del práctico por un solo viaje equivale a más de 4 meses de sueldo del comandante de la nave, que gana entre $8.500 y $12.000. El practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata cuesta más o menos $17.000, contra 4.500 casi en Everglades, en Estados Unidos, y 4.719 en Gdańsk, en Polonia. Esto fue, digamos, uno de los argumentos de Sturzenegger para promover este decreto de desregulación. En la lancha, el traslado del práctico hacia el buque, la lancha cuesta $2.000 en Buenos Aires, mientras que en Everglades, en Estados Unidos, en la península de Florida, cuesta $200. Ahí donde están los lagartos, ¿no? Entre otras cosas. Exactamente. Que fui conmigo. Sí. Bueno, más allá de lo que plantea el gobierno como argumentación a este decreto de Sturzenegger, la reacción fue de paro de los pilotos y los prácticos, y hay 140 buques parados. Y buena parte de la exportación depende de ese traslado. Así que tenemos otro tema ahí. Vos es que me dejás pensando. Estaría bueno hablar con un especialista. Yo ayer hablé con Fernando Morales. Sí, lo escuché. Bien, y él contaba todo, detalles, etcétera. Yo la verdad que no soy un especialista, como muchos de nosotros, entramos a los temas, salimos, ¿no es cierto, Juan Pablo L? Y muchas veces no tenemos todos los elementos. Yo creo que en cualquiera de los casos el gobierno debería explicar la situación, porque muchos dicen que esto no encarece los costos, que no es una cosa que pueda resolverse puertas adentro, que es un commodity, el valor, y que los fletes en Argentina tienen un sobrecosto, una sobrecarga a propósito de una multiplicidad de otras cosas. Sí, impuestos. Por ejemplo. Habló mucho del tema de impuestos. Impuestos, correcto. Vos pensás que en los ríos argentinos los buques, las barcazas que transportan muchas cosas por el Paraná, por ejemplo, no tienen bandera argentina. Tienen bandera paraguaya y hasta bandera boliviana, que no tiene salida al mar. ¿Por qué? Porque finalmente las navieras y demás producen con mucho menos impuesto. Claro. O fabrican en países donde les cobran menos impuestos. Cargar combustible en Paraguay es mucho más barato que hacerlo en la Argentina. Contratar a alguien con bandera paraguaya tiene mucho menos costo que con bandera argentina. Ahora, eso no es porque los argentinos no sepamos hacerlo, es porque estamos compitiendo de manera desleal. Es como el auto importado que vos lo traes de China y decís vale $30.000. Bueno, y el local que lo producís, lo fabricás acá, bueno, tiene 52% de impuestos. En Estados Unidos 6%, en Europa 21% promedio. Entonces, si vos querés digamos, igualdad de condiciones, que es lo que pide la Unión Industrial Argentina. La famosa cancha inclinada. Exactamente, poneme las mismas condiciones. Entonces, solo 6% va a tributar la producción de autos en la Argentina. Bueno, probablemente tengas un boom de vehículos producidos acá con componentes mayoritariamente locales, porque nunca un producto es 100% de un país,
y probablemente mucho más competitivo, pero tenés que eliminar tasas municipales, impuestos provinciales, impuestos nacionales, entre otros el impuesto al cheque, por ejemplo, el impuesto al pavo, al bobo, al que está en blanco, el 1,2. Impuesto al cheque que cumplió 25 años. Correcto, o ingresos brutos, que es un 4, un 5, un 6, no importa si ganás o perdés plata. Y ahí depende de las provincias. Correcto, o tasas municipales que tienen una sobrecarga muy onerosa sobre la producción. Sí, y sin contraprestación. Correcto, o el IVA, que lo pagás en toda la cadena. 21%. Por ejemplo. ¿Entendés? Hay un debate en el mundo sobre la energía, el costo de la energía más oneroso, más complejo. Bueno, muchos países en medio de la crisis del estrecho de Hormuz decidieron morigerar el impacto de la factura reduciendo el IVA a la mitad o eliminándolo. Para que haya un aumento de tarifa consecuente con el precio internacional y con los costos de producción, pero que al bolsillo le impacte un poco menos. Y eso implica resignar recursos fiscales. Bueno, en Argentina eso por ahora no ha ocurrido. Podría suceder, sí, son decisiones de política pública. Alguien te podría decir, bueno, no, pero porque yo tengo que financiar a aquel que tiene el consumo de gas cuando hay tipos que no tienen gas y pagan la garrafa y pagan mucho más. Bueno, sí, debates. Ha habido bajas de impuestos. Lo que es muy difícil de lograr es un acuerdo con todas las provincias. Macri lo intentó y lo concretó con el Pacto Fiscal de 2017. Que había una senda de reducción de ingresos brutos, sí, correcto. Y luego con el gobierno de Fernández se dinamitó. Sí. Y hay provincias con alícuotas de ingresos brutos muy, muy altas. Te agrego también lo que es el CIRCREV, el sistema de recaudación, donde, digamos, por cheque, por ingreso, y hasta incluso te puede pasar de una transferencia que vos haces a tu hijo y tu hijo te la devuelve porque no la necesita o porque y pagás impuestos sobre eso. Pagás CIRCREV por eso, es una retención automática. Misiones eliminó las retenciones sobre billeteras virtuales y transferencias para pequeños contribuyentes. Dejaron de aplicarse retenciones anticipadas de ingresos brutos sobre acreditaciones en billeteras virtuales de hasta 2.184.000 pesos mensuales y sobre transferencias bancarias recibidas por monotributistas de hasta la categoría D. Misiones en medio de la discusión entre Pasalacqua y Rovira. Sí, Misiones que tiene una alícuota de ingresos brutos alta. Y que ahora tuvo que obligado a reducirla. Sí. Y eliminó una especie de aduana interna que había también. Sí, también. Cuando llegaban productos cobraba por eso. Se rompió todo el espectro político de Misiones. El frente de gobierno, el frente de la Concordia se dinamitó. Ayer Pasalacqua renunció a la afiliación partidaria, Rovira ya había creado otro espacio político, no se hablan entre ellos y Pasalacqua le cooptó 2 áreas donde Rovira tenía los suyos. No se hablan entre ellos desde hace un tiempo y por lo tanto esto resta dilucidar cómo va a escalar, cuán fuerte va a ser esa pelea de cara a la próxima elección del año que viene, para la reelección o no de Pasalacqua, que quiere ir por ese cargo, Rovira quería que sea otro, y en el medio cuál es el vínculo con el gobierno nacional, que hasta acá ha utilizado los senadores y diputados misioneros de manera lineal a favor de sus intereses en cada una de las votaciones en el Congreso. Acordate la intervención de 2 diputados misioneros para que no se... Senadores. Disputa en la fecha limpia. 2 senadores que habían anticipado una de ellas, sí, inclusive esa misma mañana que votaba en contra. Sorpresivamente en la discusión sobre comienzo del año pasado votan en contra y se van. No hablaron nunca más en público. Por un pedido de quién.